madre mía, lo que ha liado 50 sombras de Grey. Soy Isabel López, fundadora de Trebularium y creadora del programa Escritor 4.0 Estrategia Imbatible, donde ayudo a los escritores a vivir de escribir creando un negocio en torno a sus libros de superación personal. Y te preguntarás, ¿por qué he dicho lo de las 50 sombras de Grey? Y te preguntarás, bueno, pues lo he dicho por una razón muy sencilla. Salió 50 sombras de Grey, que yo no lo terminé de leer, o sea, empecé a leerlo y me dije, pero si esto es una novelita de adolescente. No sé, supongo que después la cosa se pondría más emocionante, ¿no? Pero yo cuando empecé a leer dije, pues esto es una novelita adolescente. Y entonces, pues de repente todo el mundo quería comprar las 50 sombras de Grey, las 50 sombras de Grey. La verdad es que hay que reconocer que el título es buenísimo, ¿a que sí? Es buenísimo. Las 50 sombras de Grey. Luego además lo explica la novela, es un titulazo, a mí me encanta ese título, la verdad, es buenísimo. Pero la novela, qué rollazo. Supongo que porque yo no estoy hecha para leer ese tipo de novelas. Bueno, pues si te fijas, digamos que las 50 sombras de Grey eh, creó tendencia. Creó tendencia y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Ahora está pues las principales plataformas llenas de libros de romanticismo erótico, gore, yo qué sé, como lo quieras llamar, no lo sé. Y además, lo más curioso es que muchos escritores en sus copies dicen, este libro hablamos sin tapujos sobre el no sé qué, sobre el patatín, sobre el patatán, como si eso fuera un catálogo, ¿no? Un catálogo de cosas que contiene el libro para que lo compres, ¿no? Y la verdad es que te hace mucha gracia. Bueno, esto responde a una pregunta, esto que te estoy contando, responde a una pregunta que hacen algunos escritores cuando empiezan a escribir. ¿Escribo por modas? ¿Escribo un libro que está enfocado en la demanda de ahora? Bueno, la pregunta no es sencilla, no te creas tú que es sí o no. No, 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 no es tan sencilla. La pregunta es más bien complejita. No te creas tú que esto es decir sí o no. En absoluto, no es nada fácil. Es que aquí hay dos cosas a desentrañar importantes. Por un lado está la moda en sí y por otro lado está el nicho de mercado. ¿Vale? Entonces, para poder responder con certeza a esta pregunta tenemos que distinguir entre esas dos cuestiones, nicho de mercado y moda. Cuando un escritor que no sabe nada de marketing y que ve que entiende que se están vendiendo muchos libros de novela romántica erótica, ¿no? Pues entonces dice, voy a escribir una novela romántica erótica y me subo al carro de las demandas y así voy a tener más posibilidades de venta. ¿Es posible? Pues es posible, pero no es seguro. Yo creo que una cosa muy distinta es seguir una moda y otra cosa muy distinta es buscar un nicho de mercado. Y además yo creo que como escritores deberíamos intentar ser escritores evergreen, ¿no? Ahora que se dice, ahora que está tan de moda esa palabra, evergreen. ¿Qué significa evergreen? Pues que tu contenido no caduca. Y eso ocurre no solamente con el tema de los libros, sino ocurre con todos los contenidos, artículos, vídeos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Cuando tú escribes un contenido evergreen, va a estar siempre interesante de por vida, ¿no? De hecho, existen libros que son long seller precisamente porque abarcan contenidos evergreen, es decir, abarcan inquietudes que van a tener los lectores de hoy y de mañana
y de dentro de 100 años. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Y las novelas, a lo mejor, una buena novela, pues tiene esa capacidad. Todavía hoy se lee El Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me apasionan las novelas del siglo XIX. Hay genialidades. Me encanta Benito Pérez Galdós, me encanta Benito Pérez Galdós, me encanta Oscar Wilde y escriben pues historias evergreen, ¿no? Ahora, también es cierto que es interesante analizar la demanda que hay y aprovechar las olas, ¿por qué no? Hace muchos años, no sé, 20 años, se pusieron de moda las novelas históricas. Se puso de moda Dan Brown y su Código Da Vinci, otra cutrería de libro, por cierto. Entonces es normal, ¿por qué no aprovechar ese, ese empujoncito que nos da el mercado para hacer publicar nuestros libros? Ahora bien, eso está muy bien. Y de hecho, cuando uno no tiene muy claro por qué derrotero se va a decantar, y es más, yo creo que es bastante interesante aprovechar las olas del mercado. Cuando eres escritor de libros de no ficción, es bastante interesante, aunque también es bastante interesante alejarte de las modas, por supuesto. El caso es que cuando eres escritor de ficción, pues aprovechar la moda puede ser pan para hoy. Yo creo que la clave, la cuestión, yo creo, sería pues escribir lo que uno quiere escribir. Pues yo siempre digo a la gente, uno tiene que saber quién es y para quién escribe, ¿no? Escribir lo que uno quiere escribir, aproximarlo al máximo posible a la moda, pero sin perder la capacidad evergreen, ¿no? Sin perder esa capacidad de escribir algo que pueda gustarle a mucha gente durante mucho tiempo, ¿no? La vida está llena de grandes historias. Por ejemplo, no, o sea, si ahora sacaran una versión nueva de Rocky, estoy convencida de que las nuevas generaciones les encantaría la historia, ¿no? Entonces, ¿tenemos que escribir por modas? ¿Es importante escribir por modas? Pues, como te he dicho, la pregunta es muy compleja. Una cosa es, yo creo que debemos aprender a distinguir entre moda y nicho de mercado. La mayoría de la gente piensa que una moda es un nicho de mercado, pero no es exactamente así. Una moda, es algo pasajero, es algo que uno sigue durante un tiempo y después pasa. Sin embargo, un nicho de mercado es una necesidad captada que vemos que no está cubierta y que podemos aprovecharla. O bien una necesidad que ya está, que hay mucha demanda de esa necesidad y nosotros vamos a darle una vuelta para ofrecer un mejor producto, ¿no? En este caso un libro. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú buscas un nicho de alta demanda y tratas de ofrecer algo mejor, pues no es exactamente seguir una moda. De hecho, puede ser que ahora esté muy de moda escribir novelas románticas, pero ahora mismo el público no esté demandando eso específicamente, sino que está buscando otro tipo de historias. O incluso puede que haya ya saturación del mercado, ¿no? Entonces, la pregunta es compleja, es difícil de responder, ciertamente, ¿no? Yo creo que más que intentar escribir por modas, deberíamos intentar escribir por nichos de mercado y abandonar el concepto moda y tratar de aprender a distinguir una cosa de otra, porque eso también es importante, ¿no? Bueno, espero que te haya orientado, te haya ayudado un poco a discernir
o por lo menos a llevarte a una idea clara sobre lo que tendrías que hacer y lo que tendrías que escribir, ¿no? Personalmente creo que uno tiene que apostar por el contenido evergreen sin dejar de aprovechar nichos de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que nos olvidamos de modas, ¿vale? Buscamos altas demandas en eso que queremos escribir y lo convertimos en un contenido que guste hoy, mañana y siempre, ¿vale? Eso es bastante interesante. Y bueno, pues a lo mejor es muy chuli escribir novelas sobre millonarios románticos, que eso ahora está muy de moda, y además de Highlander. Yo decía, ¿esto qué es? Sí, ahora está muy de moda los romanticismos con escoceses. Cosas de la vida. Entonces, bueno, pues hubo un tiempo que estaba de moda el vampiro moderno y no lo modernizó la autora de Crepúsculo en absoluto, lo modernizó la autora de Entrevista con Vampiro, que yo que sí, qué libro más aburrido, otro libro aburridísimo. Bueno, y otra cosa, si eres capaz de abrir una moda nueva, también molaría, ¿eh? Pues, ¿sabes cómo se crea una moda nueva? Detectando un nicho nuevo. Y haciendo mucho trabajo de marketing, por supuesto, para que la gente diga, oh, una novela que habla de otra cosa diferente, voy a cotillar. De hecho, así, si te fijas, así hicieron los autores anteriores. Así hizo Dan Brown. Dan Brown escribió un tipo de novela histórica medio detectivesca que nunca se había dado en la historia de la literatura. Y, y, y 50 sombras de Grey, hay que reconocerle que creó un género nuevo, pero es que si nos vamos atrás, mucho atrás, podemos estar hablando del realismo mágico, ¿eh? Y otra cosa también interesante, Rowling, esa también fue una abridora de mercado, pero esa sí fue evergreen, esa sí lo consiguió. Será porque me gusta, a lo mejor estoy siendo subjetiva. Y si nos vamos mucho atrás, hubo un autor, el autor de A Sangre Fría, que también inventó un género nuevo, que es la novela periodística, que también es muy interesante. Bueno, pues de eso se trata. Si estás, bueno, estamos hablando de novelas, pero si estamos hablando de libros de no ficción, bueno, ahí es muchísimo más fácil. Yo creo que ahí no hace falta trabajar modas. Ahí lo que hay que buscar es realmente nichos de mercado, que hay muchísimos y muy posibles. Y estoy convencida de que vas a encontrar el tuyo. Si te gusta esta formación, si te ha gustado este vídeo, recuerda que tienes un regalo a tu disposición, que es una sesión de asesoramiento gratuito donde hablamos de tu punto A y tu punto B. ¿Cuál es tu punto A? El punto A es donde estás ahora mismo. ¿Cuál es tu punto B? El punto B es donde quieres estar. Y entonces analizamos esa trayectoria que necesitas para llegar de un punto a otro. Lo único que tienes que hacer es irte abajo, buscar llamada de oportunidad. Te vas a la llamada de oportunidad, rellenas un formulario, así yo analizo tu punto A y después agendamos una llamada en la que hablamos de tu punto B. Tan sencillo como eso. Y nada más, nos vemos seguro que en otra. Seguro que nos vemos en otra. Así que hasta otra.